Pérez desea adquirir una casa con valor de 850,000. Le pidieron que entregue el 50% de anticipo y el 50% a plazo de 1 año y medio, que es cuando se estima que la construcción se termina. ¿Cuánto dinero debe de depositar hoy en el banco para que al término del año y medio pueda garantizar el pago que se adeuda? Si la tasa de interés es del 6% anual con capitalizaciones mensuales. En algunos problemas de interés compuesto sabemos con anticipación cuál es la cifra a la que vamos a llegar, ya sea pagar o recibir al final del periodo. Por lo que el problema consiste en conocer y calcular cuál es la cifra que en el periodo inicial debemos de pagar o recibir. Conociendo cuál es la tasa de interés que va a operar en ese contrato y también cuánto es el tiempo que nuestra inversión o nuestro crédito va a estar vigente, así como su periodo de capitalización. Nos encontramos entonces con un tipo de problema que vamos a conocer como valor presente. Este tipo de problemas representa dar respuesta a la pregunta de cuál es la cantidad que debemos de recibir o depositar en el periodo inicial, dada la tasa de interés, dado el periodo en el cual la inversión o el crédito estarán vigentes y dado el periodo de capitalización y que se especifica. Se le llama valor presente ya que dado un monto en un término futuro con una tasa de interés, con un periodo de capitalización y con un tiempo determinado, requerimos conocer cuál es su valor al día de hoy. O también este tipo de problemas podría representarnos el reto de encontrar cuál es el tiempo en el que se necesita invertir o cuál es la tasa de interés que debe de estar vigente. Vamos a solucionar el problema con el que iniciamos este video con nuestra fórmula de interés compuesto, en la que observaremos que requerimos calcular un valor, el cual obtendremos a través de despejo. Vamos pues a definir cuáles son las variables que están descritas en el problema con las que contamos. Dice, en este caso, dado que el problema nos especifica que tenemos que pagar a determinada fecha, en este caso al plazo de 1 año y medio, la mitad de los 850,000, nuestro valor futuro, la cantidad a la que necesitamos llegar al término de este plazo, es de 425,000. El tiempo o nuestra variable de n, el valor de n, en este caso es de 1 año y medio, 1.5 años. Nuestra tasa de interés es del 6% anual y las capitalizaciones son mensuales. Entonces, dado este último valor, el de las capitalizaciones mensuales, tenemos que convertir nuestro valor de n. Ya que está dado en años, a 1.5 años, necesitamos ahora convertirlo en meses, porque las capitalizaciones son mensuales. Entonces vamos a multiplicar 1.5 por 12. Y nos dice entonces que nuestro n va a ser de 18. Y nuestra tasa de interés, entonces vamos a hacer la operación inversa. Dado que tenemos una tasa de interés del 6% anual, necesitamos convertirla en meses. Entonces vamos a dividir el 6% entre 12 o el 0.06 entre 12, lo cual nos da una tasa de interés a aplicar en este problema del 0.005. Entonces vamos a utilizar nuestra fórmula de interés compuesto, que es el valor futuro del periodo n, es igual a nuestro depósito inicial, periodo 0, que va a multiplicar a 1 más i elevado a la n. Los valores de nuestras variables que acabamos de definir, sustituyámoslas en nuestra fórmula. En este caso podemos ver que el dato que nos falta, justamente como lo expliqué en un principio, es el valor presente. Entonces tenemos que 425,000 es igual a el pago inicial, que multiplica a 1 más 0.005 elevado a la 18. Procedemos a solucionar primeramente la suma. Entonces 425,000 es igual a nuestro periodo inicial que multiplica a 1.005 elevado a la 18. Vamos entonces a proceder a invertir, nada más para lograr la comprensión de nuestra solución de nuestra ecuación, invertir los términos, lo cual no tiene absolutamente ningún efecto, y vamos a resolver primeramente el término en paréntesis, o sea, vamos a elevar el 1.05 a la 18 y nos da el valor de 1.09393, que va a multiplicarse por nuestro periodo
nuestro depósito inicial y esto es igual a 425,000. Para despejar y dejar nuestra variable, que es nuestro depósito inicial, que es el que queremos encontrar, ese 1.09393 que está multiplicando, vamos a pasarlo al otro lado de la ecuación, dividiendo. Tenemos que 425,000 entre 1.09393 y procedemos a resolver esta división. Lo que nos dice que nuestro depósito inicial debe ser, para poder llegar a los 425,000 que necesitamos al final del año y medio, tiene que ser por 388,507,87, dado la tasa de interés y los 18 periodos o el año y medio en el que va a estar nuestra inversión manteniéndose para poder llegar a esa cifra. Por practicidad, vamos a definir nuestra fórmula de valor presente de la siguiente manera. Nuestro valor presente o nuestro depósito en el periodo cero va a ser igual a nuestro valor futuro dividido entre 1 más i elevado a la e. Y con esta fórmula volvamos a solucionar nuestro problema. Con esta fórmula, sustituyendo los valores, nuestro valor futuro es de 425,000, la cifra a la que queremos llegar, que va a ser dividido entre 1 más nuestra tasa de interés elevada a la n, que en este caso nuestra tasa de interés, ya lo habíamos dicho, es del 0.005 y la vamos a elevar a la 18. Sumamos el 1 más nuestra tasa de interés, en este caso 1.05 elevada a la 18, y resolvamos lo que ya lo habíamos hecho. Tenemos que 1.05 elevado a la 18 es 1.09393 y esta cifra va a dividir los 425,000. Y en este caso pues llegamos a la cantidad que llegamos a definir, que es de 388,507,87, que es lo que necesitamos depositar hoy para en 18 meses llegar a la cantidad de 425,000 y poder terminar de pagar la casa, que es la que nos están construyendo. Vamos a resolver dos problemas más. Vamos a pasar al siguiente. Dice, ¿cuánto debemos depositar en un banco hoy si en 3 años necesitamos tener una cantidad acumulada de 50,000, siendo la tasa de interés del 20% anual, pero ahora con convertibilidad semestral? Definamos cuáles son las variables de nuestro problema. En este caso, el valor futuro son los 50,000 a los que queremos llegar en 3 años. N es igual a 3 años, o sea, la tasa de interés es del 20% anual y las capitalizaciones son semestrales. Como ya lo hemos visto en los problemas de interés compuesto, lo primero que necesitamos es convertir nuestro periodo y nuestra tasa de interés de acuerdo a las capitalizaciones o la convertibilidad que nos están dando. De tal manera que esos 3 años, al multiplicarlos por 2 porque en un año hay 2 semestres, tenemos que en este periodo de 13 años vamos a tener 6 semestres. N es igual a 6. Y nuestra tasa de interés, que es del 20% anual, para convertirla en semestres, entonces vamos a dividirla entre 2 y tenemos que nuestra tasa de interés es del 10%. Procedemos en nuestra fórmula de valor presente a sustituir estos valores. Tenemos que nuestro valor futuro es de 50,000, que va a ser dividido entre 1 más nuestra tasa de interés, ya dijimos es el 10%, y esto lo vamos a elevar a nuestra n multiplicada, bueno, nuestra n original que fue 3 años multiplicada por 2, en este caso fue 6. Entonces procedemos a hacer la suma de esta operación, que es 1.1 elevado a la 6, y procedemos a resolverla. En este caso es el 1.771561, que va a dividir a los 50,000, que es a lo que queremos llegar. De tal manera que dado estos 3 años o estos 6 semestres y dado nuestra tasa de interés del 20% anual, que con capitalizaciones mensuales se convierte al 10% semestral, tenemos que lo que necesitamos invertir el día de hoy para poder obtener 50,000 pesos en 3 años tiene que ser de 28,223,70. Vamos a solucionar otro tipo de problemas en que nuestra fórmula de valor presente la vamos a utilizar para comparar unos resultados, a la vez que también la vamos a utilizar para calcular otra de las variables las cuales necesitamos desarrollar. En este caso, la compañía de novedades actuales planea realizar una inversión de 50,000 pesos para producir un artículo de moda que espera que genere ingresos de 80,000 dentro de 2 años,
Considerando una inflación promedio del 25% anual, lo que necesitamos contestar es que si es conveniente realizar esta inversión, explicando el problema. El día de hoy podemos depositar 50,000 pesos. Dadas las condiciones, se esperaría que en el término de 2 años vamos a tener una inversión de 80,000 pesos. No nos menciona cuál es la tasa de interés. Tenemos lo que en este caso es el valor presente, tendremos lo que es el valor futuro, tenemos el tiempo y no nos menciona ni capitalización ni nos menciona la tasa de interés. Lo único que nos dice es que es conocida que la inflación esperada anualmente por cada uno de estos 2 años sería del 25%. Y nos pregunta, ¿es conveniente realizar esta inversión? Y lo que vamos a hacer es vamos a utilizar nuestra fórmula para hacer el cálculo y compararlo contra lo que tendríamos por la inversión. Repitiendo, lo que conocemos ahorita es que realizando hoy una inversión de 50,000 nos va a representar un pago futuro al término de 2 años de 80,000. Vamos a proceder a describir cuáles son las variables que conocemos. Entonces tenemos que nuestro valor futuro es de 80,000, nuestro valor presente o nuestra inversión en el periodo cero es de 50,000, el término de nuestra inversión es de 2 años. Al no mencionar periodos de capitalización, no los vamos a inventar, no están descritos en el problema, entonces vamos a entender que la capitalización es anual. Necesitamos calcular nuestro valor y compararlo con nuestra tasa de inflación, que es una tasa de inflación del 25% anual. Vamos a solucionar este problema de 2 formas. Primero, vamos a irlo para poder solucionar cuál sería el valor presente, para eso vamos a utilizar nuestra fórmula del valor presente, si realizáramos una inversión con una tasa de interés del 25%, que es nuestra tasa de inflación. Vamos a sustituir los valores que tenemos en nuestra fórmula. En este caso, queremos conocer cuál es el monto actual a depositar, nuestro valor presente, con nuestra inversión en el periodo cero, que va a ser igual a nuestro valor futuro. En este caso son 80,000, que es lo que vamos a recibir. Y esto se va a dividir en 1 más nuestra tasa de interés, que sería del 25%. Y esto va a ser elevado a la potencia 2, o sea, a 2 años. Procedemos a realizar la suma. En este caso es 1.25 elevado a la potencia 2, lo cual nos da 1.5625 que va a dividir a los 80,000 que vamos a recibir al final de los 2 años, dándonos como resultado 51,200. La pregunta es, con este primer resultado podemos determinar si es conveniente realizar esta inversión y para eso entonces vamos a analizar la pregunta. Al analizar estos resultados la respuesta es muy sencilla. Dice, compara estas dos alternativas. Alternativa A, depositar 50,000 hoy y al término de 2 años obtener 80,000 o depositar el día de hoy 51,200 y al término de 2 años es obtener los mismos 80,000 al compararla con la tasa de inflación. Obviamente, la inversión que nos están proponiendo es muy buena. O sea, vamos a recibir un valor mayor a la pérdida de valor que va a sufrir por la inflación. En este caso, al invertir 50,000 pesos hoy y obtener 80,000 en el término de 2 años, comparándola contra lo que pasaría con la inflación, vamos a tener de inmediato una diferencia de 1,200 a nuestro favor. Pero para comprobarlo, entonces ahora vamos a utilizar la segunda manera que les decíamos, que en este caso vamos a despejar y, o sea, queremos saber cuánto es lo que nos representaría invirtiendo el día de hoy 50,000, obtener en 2 años 80,000, cuál es la tasa que nos representaría y compararla con la tasa de inflación que es del 25%. Procedemos a sustituir los valores en nuestra fórmula. En este caso, nuestro valor presente con nuestra inversión en el periodo cero es 50,000, que va a ser igual a 80,000 dividido entre 1 más i elevado al cuadrado. O sea, elevado a la potencia 2, porque son los 2 años que nuestra inversión va a estar detenida. Y en este caso, lo que vamos a proceder es despejar, vamos a llevarnos todo el elemento del denominador a la igualdad, a la izquierda de nuestra igualdad, y esos 50,000 están multiplicando a este elemento. Ahora vamos a pasarlo del otro lado de la igualdad dividiendo. Teniendo en este caso entonces 1 más i al cuadrado va a ser igual a 80,000 sobre 50,000. Realizando la división tenemos que 1 más i al cuadrado es igual a 1.6. Ahora vamos a pasar esa potencia al cuadrado del otro lado de la igualdad con su operación contraria
que en este caso va a ser sacar la raíz cuadrada del 1.6, que va a ser igual a 1 más i. Al resolver la raíz cuadrada tenemos que es 1.265, que va a ser igual a 1 más i. Ahora vamos a dejar solita la i y vamos a pasar ese 1 con signo positivo al otro lado de la igualdad con signo negativo. De tal manera que nos queda i es igual a 1.265 menos 1, y al hacer la operación nos da que i es igual a 0.265 o al 26.5%, que si la comparamos con la tasa de inflación, pues es un 1.5 mayor. O sea que la respuesta a la pregunta original es sí, es conveniente realizar esta operación. Bueno, espero que la solución y la explicación a lo que es el valor presente haya sido claro. En caso contrario, por favor, déjame tus dudas en la sección de comentarios. Agradezco tu atención.